La historia de los legendarios camiones Mack. La empresa estadounidense que lleva recorriendo las carreteras con sus tractocamiones durante más de un siglo tiene grandes sucesos y anécdotas que contarte. Año de 1894. Un joven obrero de 30 años trabaja en un taller de construcción de carruajes y vagones de tren en Nueva York, Estados Unidos. Su nombre, John Michael Mack, apodado como Jack. Este joven está muy familiarizado en el trabajo de maquinaria pesada. Cubre un pesado horario junto con otros obreros en la fabricación de estos vagones. Este obrero ahorraría cada centavo ganado de su sueldo durante poco más de 3 años y, sumando otros ahorros, le compraría el taller a su jefe, acontecimiento que sería el origen de la famosa marca de tractocamiones Mack. A continuación, su historia. John Mack nació en 1864 en el poblado de Mount Cobb, Pensilvania. Hijo de Christina Lively y John Mack, una familia de clase obrera de esa época. John se vio obligado a dejar la escuela pública a la que asistía durante su infancia y a los 14 años para ayudar con los gastos de la familia. Su primer empleo fue transportando carbón y otros suministros para el ferrocarril Erie. John, un chico inteligente, tenía deseos de aprender y viajó a la ciudad de Pensilvania para trabajar en ferrocarriles. Pudo adquirir experiencia trabajando con maquinaria industrial. Apartado de su familia, Mack se refugió en el trabajo. Su jefe vio en John potencial, así que lo incorporó en actividades mecánicas donde le fue muy bien. Tiempo después se convirtió en superintendente de mantenimiento en un barco de vapor. Al cumplir 30 años decidió regresar a casa. Allí encontró trabajo en un taller de construcción de vagones en Nueva York. John, que ya estaba muy familiarizado en el ámbito de esa industria, demostró sus habilidades para la fabricación de vagones de tren. Durante el largo tiempo que trabajó desde adolescente hasta poco más de sus 30 años, juntó una buena cantidad de dinero y después de trabajar en la fabricación de vagones, en 1893, su jefe puso a la venta el taller. Así que John, junto con su hermano Augustus, se unieron y compraron este taller industrial. Durante ese año los hermanos se convirtieron en el principal proveedor de vagones de la ciudad de Nueva York, gracias a la experiencia de John Mack. Un año después, en 1894, William Mack, tercer hermano, se incorporó al nuevo negocio familiar. Para aquel entonces, Henry Ford lanzaría su primer automóvil en 1896. Los hermanos abrieron su primera planta de fabricación de vagones en Brooklyn, Nueva York. John Mack era un apasionado de la mecánica y tenía mucho interés en construir las primeras camionetas de carga y cubrir el servicio pesado que las demás empresas no abarcaban. Al paso de los años, John Mack, junto con sus hermanos, fueron perfeccionando sus diseños para un vehículo motorizado grande hasta que logró terminarlo. Y su presentación fue todo un éxito. 4 años más tarde, en 1900, el taller entregó su primer camión, el Autobús Mack, a una empresa de turismo. Mismo año en el que este taller cambia de nombre y se establece como Mack Brothers Company, en 1900. El invento de John era un vehículo de 40 caballos de fuerza y 20 pasajeros. Operó en el Brooklyn durante 8 años y luego se convirtió en un camión. El negocio había superado sus expectativas, así que los hermanos decidieron trasladarse de Nueva York hacia Allentown, Pensilvania. Después de cambiar la ubicación a unas instalaciones más amplias, la empresa se aventuró para comenzar a fabricar vagones y locomotoras, además de camiones. Era inicios de 1909, cuando las vías férreas en Estados Unidos ya abarcaban la mayor cantidad del territorio nacional.
La compañía Mack produjo el primer camión de bomberos impulsado por motor en los Estados Unidos. John siempre estaba innovando, y entre ellas fue la reconfiguración de las cabinas de los camiones, para que el conductor se sentara encima del motor en una cabina más alta. Así mejoró la visibilidad del conductor y el desarrollo de una mejor transmisión. Después del éxito que estaba teniendo la empresa, en 1911 el magnate JP Morgan estuvo interesado en comprarle la empresa a los hermanos Mack. Para ese entonces los problemas de salud de John Mack iban en aumento, y para sus 48 años, era un hombre que había trabajado desde pequeño, y su salud era precaria. Después de pensar en continuar con la empresa, los hermanos deciden vender gran parte de su empresa y se unen al Sauer Motor Company, otro fabricante de camiones que tenía una planta en New Jersey, para constituir la International Motor Company. Al inicio los hermanos aún formaban parte de los accionistas de esta nueva empresa y eran directores de esta empresa también. En 1912 se une otra empresa al holding de International Motor, la Hewitt Motor Company, un constructor de camiones de motor de alta ingeniería con sede en la ciudad de Nueva York. Tristemente en ese mismo año John Mack y su hermano Joseph, que eran directores del holding, dejarían la empresa. Hasta ese momento el holding de múltiples empresas fabricantes de camiones de carga seguían usando el nombre de Mack en sus vehículos. Durante el año 1916 el holding lanza al mercado nuevos modelos blindados A, B y AC, primeros camiones construidos en serie. Tenían transmisión por cadena al eje trasero y han aparecido algunas versiones con doble tracción. Esto fue de gran ayuda al ejército, ya que este camión se le atribuye a trabajos titánicos que se creían imposibles, como el transporte de carga en terrenos sumamente difíciles. Mack entregó poco más de 2.000 unidades al ejército de Gran Bretaña. Este camión recibió elogios del pueblo inglés, apodándolo el Bulldog. Cabe señalar que en aquella época el perro Bulldog inglés era un perro majestuoso, dotado de tenacidad y coraje, usado en el trabajo y cacerías, con unos rasgos físicos muy distintos a lo que el ser humano ha degenerado a la actualidad. Después se da otro acuerdo entre empresas del holding. Se forma una nueva sociedad, International Motor Truck Corporation. El resto de las empresas pasan a las actividades operativas con sus principales plantas. Después el nombre de la compañía cambia a Mack Trucks Inc. y la figura de un perro bulldog inglés de aquella época se convierte en icónico símbolo corporativo de Mack Trucks. Finalmente, John Mack falleció el 14 de marzo del año 1924 a la edad de 59 años, debido a diversos problemas de salud en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Las acciones de John Mack pasaron a ser administradas por sus hermanos y los hijos de estos. En 1937, la cantidad de vehículos construidos para la milicia pasaba a las 55.000 unidades. Por aquella época, un joven empresario de la industria de madera, llamado Theodore Peterman, estaba a punto de fundar su empresa de tractocamiones, quien sería el fundador de la famosa empresa de tractocamiones Peterbilt, historia que puedes encontrar en nuestro canal. Estados Unidos se modernizó con las construcciones de obras titánicas como la presa Hoover, el centro Rockefeller, el canal de San Lorenzo, observatorio del Monte Wilson y el túnel Lincoln, algunas de las obras donde los camiones Mack estuvo presente. Gracias a estas obras monumentales acuñaron la frase "hecho como un camión Mack". Llegaría la década de 1950 y con ella nuevas tecnologías donde se presentaron los primeros camiones de volteo. En 1960 Mack incursionó en el transporte urbano. Se fabricaron más de 22.000 unidades como autobuses escolares y suburbanos.
A finales de 1979, la compañía francesa Renault adquiere más del 10% de acciones de la compañía. En 1983, Mack Trucks Inc. empieza a cotizar en bolsa. Mismo año en el que Renault adquiere más de 40% de las acciones. En los años 1990, la empresa desarrolla tecnología electrónica para el uso exclusivo con sus motores E7. En el 2000, tuvieron el lanzamiento del Vision, con un estilo elegante y aerodinámico, con tecnologías de vanguardia. En ese año la compañía fue adquirida por la empresa sueca Volvo. Hasta la fecha Mack Trucks continúa a la vanguardia en la fabricación de tractocamiones que continúan recorriendo las carreteras en todo el mundo. Aprovechamos para enviar un gran saludo y reconocimiento a todos los operadores de tractocamiones que pudieran llegar a ver este video. Y que gracias a su gran trabajo, hacen posible el traslado de recursos y mercancías, para que así el mundo pueda funcionar con normalidad. A todas aquellas grandes personas, miles de gracias por tu trabajo. La historia de los camiones Kenworth. Empresa americana conocida por fabricar y comercializar gran variedad de modelos de camiones y tractocamiones en Estados Unidos. Así como los camiones Peterbilt. Forma parte de la cadena del corporativo Packard Inc., quien es el tercer mayor fabricante de camiones pesados en el mundo. La exitosa compañía de camiones Kenworth, que ha llevado a sus tractocamiones rodando por miles de carreteras en todo el mundo, viene a contarte su increíble historia. Año de 1915, Portland, Oregón. Dos hermanos emprendedores, que ya eran dueños de una concesionaria de autos y camiones llamada Gellinger Motor Car, se encuentran planeando el lanzamiento de su primer camión al que llamarán G6. Estos chicos eran jóvenes y adinerados empresarios provenientes de una familia acaudalada. Sus nombres, George T. y Louis Gellinger. Les ha llevado años diseñar su tractocamión, y ahora ya construido con carrocería de acero y motor de 6 cilindros, han creado este tractocamión debido a las necesidades del mercado de la madera. Los madereros y empresarios de la época tienen serias dificultades con el traslado de los pesados troncos de madera en los aserraderos de los Estados Unidos. Ellos piensan que este nuevo tractocamión cubrirá las necesidades, y pronto tendrán ventas millonarias. Pero pronto estos dos hermanos, debido a su falta de experiencia y visión, tan solo 2 años de lanzar a la venta el G6, venden la empresa, sin imaginar que este tractocamión daría origen a una exitosa compañía. El empresario Edgar K. Worthington y su socio Frederick W. Kent adquieren la compañía y la nombran G6 Motor Company. Al poco tiempo, en 1923, ambos socios fusionaron sus nombres y la llaman Kenworth Truck Company, empresa que se convertiría en la mayor productora de camiones por encargo, al gusto de sus compradores, que los llevaría a trascender fronteras por varios países de Latinoamérica, con sus más de 250 lugares donde se distribuyen sus camiones. A continuación, en Farwell Investor, la historia de Kenworth Truck Company.
Los hermanos George T. y Louis Gerlinger venían de una acaudalada familia de nobles inversionistas e influyentes dentro de la industria de la madera y ferrocarriles, dedicados a tener múltiples negocios. De este modo, gracias a la familia, pronto se verían inmiscuidos en la administración de grandes negocios, siendo muy jóvenes. Pero debido a su torpeza y falta de conocimiento, ambos cometen el error de dar por hecho que su compañía, Gerlinger Motor Car, no tenía buen futuro. A pesar del éxito que estaba teniendo su camión, el Gersix, estos no tenían las ventas que deseaban. Así que en una junta después de unos tragos de whisky, estos hermanos cierran trato con el empresario Edgar Key Worthington, que se dedicaba a arrendar naves industriales de la zona. Este no desaprovechó la oportunidad e invitó a otro, su socio, el capitán Frederick Kent, para que invirtieran juntos en esta empresa. Ese mismo año 1917, Edgar Key Worthington y el capitán Frederick Kent adquirieron oficialmente la empresa y los derechos de fabricación del Gersix. Enseguida cambiaron el nombre a Gersix Motor Company. Es poca la información que se tiene de estos dos personajes sobre su vida, solo que en 2019, Frederick contrajo una enfermedad que lo tuvo incapacitado. Debido a esto ya no pudo seguir al frente del negocio junto a su socio Edgar, así que decide ceder los derechos de sus acciones en la compañía a su hijo Harry Kent. En siguientes años el negocio marchaba muy bien. En 1922 llegaron a manufacturar más de 50 camiones bajo el nombre de la marca Gersix. Pero el joven Harry y el viejo Edgar pronto tenían que sacar nuevas ideas para que su empresa siguiera creciendo y no se estancara en un solo modelo. Así que buscaron contratar expertos para crear nuevos modelos de camiones. Un buen día a Harry se le ocurrió que fusionaran sus apellidos. En 1923, la compañía da un nuevo giro cambiando su nombre. Eligieron uno más llamativo e imponente. Luego de unir Kent y Worthington, nació Kenworth Motor Truck Company, nombre por el que sería famosa la marca de sus camiones, y trascendería fronteras por más de 90 años. Después de haber comenzado vendiendo, fabricando y luego modificando camiones bajo la marca Gersix, ese mismo año, fabricaron nuevos camiones. El primer modelo de su marca salió al mercado a finales de 1923. La primera unidad, actualmente restaurada, se encuentra en el museo de la marca en un estado 100% original. Con los nuevos cambios, las ventas fueron en aumento hasta un 50%, y en 1924, sus pedidos ya eran de 2 camiones por semana. Lo que los hacía únicos en su tipo fue la buena calidad de sus motores, incluyendo que se adecuaban cada camión según las especificaciones que pedía cada cliente. En 1927, montaron una fábrica en Canadá para no importar sus camiones desde Estados Unidos y de esta manera evitar los aranceles. 2 años más tarde, ya en 1929, levantan una nueva planta en Seattle, pero la llamada Gran Depresión en la que entró el país ese año, debido a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, se mantuvieron construyendo camiones de bomberos. Cada jefe de bomberos quería su camión ideal para combatir incendios y solo Kenworth los fabricaba a su gusto. Pero su historia aún no termina, pues en 1933, luego de estar algunos años implementando nuevas mejoras en los motores de sus camiones, Kenworth se convierte en el primer fabricante de camiones en Estados Unidos que usó motores diésel, algo novedoso para esa época. Ese mismo año también implementaron una cabina a su camión, donde incluía una pequeña cama para que los choferes de camiones en sus largos viajes pudieran descansar. Sus nuevos cambios trajeron muchos éxitos para la empresa. Las nuevas normativas exigieron menos peso. Kenworth hizo cabinas,
y otras piezas de aluminio. Uno de los socios, Harry Kent, falleció en 1937. Debido al poco conocimiento de la familia en el negocio, deciden poner a la venta sus acciones, entrando a la compañía nuevos accionistas, los cuales invirtieron mayor capital para las mejoras de sus equipos. Al llegar al año de 1940, Kenworth ya había fabricado 226 unidades. Sus ventas fueron cada año en aumento hasta llegar a producir 1.500 camiones. Por aquellos tiempos, un adinerado empresario de la industria de la madera se había hecho, hace apenas un año atrás, en 1939, de una empresa de tractocamiones a la que decidió nombrarla Peterbilt, marca de tractocamiones que sería principal competencia de Kenworth, historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Justo cuando a Kenworth Truck Company le estaba yendo bastante bien, en 1944, Pacific Car and Foundry, Packard, actual dueño de esta, se interesó por Kenworth y ofrece una gran oferta a los últimos accionistas para adquirir la empresa completa. La familia Worthington decide aceptar y vender. Luego de la guerra, la producción de la empresa se va a Seattle y se crea una nueva planta con las herramientas de la de Washington. 1951 fue otro año de grandes cambios. Se diseñó el modelo 803 para una compañía petrolera. El resultado fue tan extraordinario que diversas petroleras de todo el mundo hicieron llegar un enorme pedido, 1.700. En 1956 apareció la serie 900. Su principal característica era un chasis con la parte frontal más baja, lo que permitía que la cabina fuera más corta, y con ello se alargaba la capacidad de carga. En 1966 ya había 46 distribuidores de Kenworth en Estados Unidos, y las ventas llegaron a las 3.900 unidades. En 1968 se crea una nueva planta de producción en Melbourne, Australia, con el fin de evitar impuestos de importación y aranceles. En los años 90 la empresa fue haciendo más cómodos y confortables los interiores de sus tractocamiones. Hoy en día la marca Kenworth Truck Company sigue vigente, de la mano de Grupo Packard, construyendo camiones, carrocerías, tráileres, buses, automóviles, y tiene una red de distribución con más de 250 centros comercializadores por todo Latinoamérica. Opera sus propias plantas de fabricación de equipos en Estados Unidos y Canadá, así como en Mexicali, Baja California, México y Australia. Kenworth, a lo largo de los años, se ha caracterizado por la alta calidad y durabilidad de sus productos, lo que le ha permitido ser designado como el tractocamión más práctico y completo del mundo. La historia de los camiones Peterbilt, una de las empresas de tractocamiones de mayor prestigio, que ha llevado su marca al cine encarnándose en el famoso personaje de Transformers Optimus Prime. Con el tractocamión Peterbilt 379, tiene una interesante aventura que contarte. Todo empezó cuando un maderero en aprietos, en busca de mantener a flote su negocio, se involucra con el negocio de tractocamiones y termina siendo el fundador de una de las marcas de tractocamiones de mayor prestigio. Año de 1911, California, costa oeste de los Estados Unidos. Y un chico de 18 años trabaja como leñador en un astillero, propiedad de su padre.
Su nombre, Theodore Alfred Peterman. Sus padres de orígenes humildes lograron comprar un astillero, y al paso del tiempo este negocio iba en crecimiento. Mismo lugar donde Theodore ayudaba en algunas ocasiones a las tareas del astillero como leñador, sin imaginar que este chico en los próximos años se convertiría por casualidad del destino en el fundador de la prestigiosa empresa de camiones Peterbilt. Aquí su historia. Después de que el joven Theodore Alfred Peterman tuvo la experiencia suficiente, comenzó con la administración de astilleros, y a sus 24 años ya era parte de la toma de decisiones en el negocio maderero del que ya estaba al frente. Por aquella época, cerca del año 1918, este joven empresario comenzaba a enfrentarse a los problemas del traslado de los troncos de madera para bajarlos de las montañas, atravesar los ríos y por fin poner estos pesados troncos en el transporte para su venta. Este chico se ayudaba de las corrientes de los ríos para el traslado de los troncos de madera. Incluso modificaba sus tractores para el traslado en los difíciles caminos en la montaña, donde se ubicaban sus astilleros. Desde finales del siglo XIX, los bosques de Estados Unidos se han explotado, debido a industrias encargadas de fabricar objetos utilizando la madera de estos árboles. Para la compañía de Theodore, mantener la logística del traslado de madera desde sus bosques estaba resultando sumamente costoso. Así pasaron algunos años y Theodore Peterman, cansado de tener que modificar algunos de sus tractocamiones para que cumplieran con las necesidades de transporte, se le ocurrió por primera vez fabricar sus propios tractocamiones. Cerca del año de 1929, los Estados Unidos experimentaban una de las mayores crisis. Eran los tiempos de la Gran Depresión. Cientos de empresas se iban a la quiebra y los despidos masivos comenzaban por todo el país. Al mismo tiempo, miles de familias quedaban en la bancarrota al no tener una fuente de ingresos. Una de esas empresas fue la llamada Fayol Motors, fundada en 1916 por los hermanos Rollie, William, Frank y Claude Fayol, cuyo fin inicialmente fue para fabricar camiones de motor, tractores agrícolas y automóviles en Oakland, California. Sus vehículos se convirtieron en los favoritos de la industria. En 1917, junto con los camiones Mack, los hermanos dejaron la compañía en manos de L.H. Bill. Pero durante la Gran Depresión, la empresa Fayol quedó en manos del banco, y en el año de 1938 la puso a la venta. Fue así que para aquel entonces Theodore, de 45 años en 1939, que ahora siendo un adinerado empresario, recordó los aprietos por los que había pasado transportando madera, y con el poder adquisitivo con el que contaba, decidió en ese mismo año comprar la empresa, quien decidió nombrarla Peterbilt Motors Company. Para aquel entonces los tractocamiones Mack eran los de mayor referencia. Historia de cómo un obrero empezó trabajando en un taller de vagones, y al paso del tiempo le compra el taller a su jefe. Acontecimiento que marcó la génesis de la empresa de los camiones Mack. Historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Peterbilt comenzó la producción de camiones para uso exclusivo de su negocio de la madera. Luego comenzaría a vender sus poderosos camiones al público. Al empresario maderero le costó ganar experiencia en el ramo de ingeniería y producción. Mientras Henry Ford intentaba la fabricación en serie de sus camiones, la producción de Peterman era muy limitada. Producía muy pocos camiones al año. Al adquirir experiencia pronto sus modelos de camiones se harían famosos,
y Fedor comenzaría a vender sus poderosos camiones al público. Fedor Peterman al poco tiempo inyectó gran capital a su empresa Peterbilt. Sacó la compañía de tractocamiones de los escombros para llevarla a otro nivel, gracias a la experiencia ganada. En diciembre de 1941, recién iniciaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. A 2 años de la fundación de Peterbilt Motors Company, Estados Unidos se unió al conflicto. Entonces demandó los transportes de carga. Fue entonces que Peterbilt ofreció sus camiones al servicio de su país. Fabricaría 225 camiones para las fuerzas militares. Peterbilt se especializó en la fabricación de tractocamiones, específicamente de carga, especialmente diseñados para resistir la prueba del tiempo y el traslado en caminos accidentados. Lamentablemente, al poco tiempo de empezar a fabricar sus propios tractocamiones, Fedor Peterman muere prematuramente en 1945, con tan solo 51 años, debido a un cáncer que hace pocos años le aquejaba. Dirigió la empresa hasta su muerte. La empresa Peterbilt entonces pasó a manos de su esposa, pero esta, al tener poca experiencia en el manejo de negocios, no quiso complicarse la vida y enseguida decidió venderla. Pero el nombre de la empresa que creó su esposo Fedor Peterman se ha conservado hasta la actualidad. La esposa de Fedor vendió la empresa a un grupo de 5 gerentes de Peterbilt, tan solo por la cantidad de $450,000, mientras que esta empresa en aquel entonces se valoraba mínimo por el doble de su valor. Luego del fallecimiento de Peterman, la compañía comenzó a crecer y a tener éxito a un ritmo inesperado. Luego del fin de la Segunda Guerra, Peterbilt entró al mercado con nuevos modelos como el 350, seguido del modelo 351. Durante toda una década se fabricaron más de 4,000 camiones con algunos 20 modelos diferentes. Pronto la empresa obtendría una gran demanda en ventas, y su producción iba en aumento cada año. Gracias a la reputación que estaban ganando, así es como nace el logo rojo en forma de óvalo con las letras de Peterbilt por dentro, un símbolo que actualmente sigue vigente. En 1958, la compañía es adquirida por nuevos dueños, una empresa de Packard, Pacific Car and Foundry. Su nuevo propietario, Paul Piggott, quien fuera el hijo del fundador de Packard, contaba ya con experiencia en construcción de vagones, pero quería entrar en la industria de camiones de carga pesada también. Tenían algunos años que se habían hecho propietarios de Kenworth, otra marca muy reconocida en la actualidad. Desde ese momento Peterbilt se dio más a conocer con la fusión de otras empresas, innovando en nuevos modelos. Pronto tuvieron dominado el mercado durante más de 20 años. Siendo fiel a los principios del fundador, aquel chico de la industria de la madera, la empresa Peterbilt decidió llevar su icónico Peterbilt 379 al cine, pues este modelo se encarnó en el famoso personaje Optimus Prime de la reconocida película Transformers. En la actualidad, los camiones Peterbilt predominan por ser vehículos de servicio pesado de calidad premium en todo el continente americano. Packard es el tercer mayor fabricante de camiones pesados en el mundo y ha llevado de la mano a Peterbilt, con quien ha creado durante más de medio siglo camiones de carga especialmente diseñados para resistir la prueba del tiempo. Aprovechamos para enviar un gran saludo y reconocimiento a todos los operadores de tractocamiones que pudieran llegar a ver este video y que, gracias a su gran trabajo, hacen posible el traslado de recursos y mercancías para que así el mundo pueda funcionar con normalidad. A todas aquellas grandes personas, miles de gracias por tu trabajo. Historia de los tractocamiones Freeliner. La popular marca de tractocamiones, líder en la exportación de sus tractos y maquinaria pesada, famosos a nivel mundial.
Actualmente forma parte de la red de Grupo Daimler, quien se convirtió en el primer fabricante de camiones con permiso de circular en los Estados Unidos de forma autónoma. Tiene su origen en un joven emprendedor. Década de los 1920s. Estados Unidos. Diversos comerciantes y grupos de empresarios pioneros de la industria estadounidense se encuentran con dificultades para el transporte de sus mercancías a las ciudades donde el tren no tiene acceso. Para ello, se usaban rudimentarios camiones que tenían serias dificultades al transitar por las calles de terracería y caminos accidentados. Teniendo esto en cuenta, algunos constructores se esforzaban en fabricar camiones que cubrieran esta necesidad. Por aquel entonces, un joven emprendedor se iniciaba en el negocio de transporte de mercancía. Al tiempo, su empresa creció y llevaba acarreo pesado en diferentes puntos de los Estados Unidos, llamada Consolidated Freightways. Aquel hombre que sabía del problema del transporte y quería agilizar los tiempos de entrega. No sería hasta 15 años después que se tomaría esto en serio. Y cansado de tener que contratar los deficientes camiones de la época, decidió fabricar él mismo su propio camión para cubrir las necesidades de su propia empresa. El nombre de este empresario era Leland James, quien más tarde sería el fundador de la famosa marca norteamericana de tractocamiones Freightliner. A continuación, su historia. Fue así como el empresario Leland James pasó de diseñar sus propios camiones. Luego de un tiempo estudiando minuciosamente cada componente y detectando las mejoras que quería para fabricar su propio camión, Leland James estuvo reconstruyendo algunos camiones de la marca Fayol. Y con ayuda de un gran equipo, logró construir su primer camión, el cual cubría las necesidades que él deseaba para su empresa. Camiones de aluminio que los hacía más ligeros y con una gran potencia. Fue así que al llegar a 1940, nace la empresa Freightways Manufacturing, fundada por el mismo Leland James. En un inicio, únicamente se fabricaban camiones para uso exclusivo de su compañía transportista, Consolidated Freightways. Se dice que al gobierno de los Estados Unidos no le pareció que la compañía construyera sus vehículos y al mismo tiempo transportara con ellos, pues parecía que estaban cayendo en el monopolio. Así que les dio un ultimátum para que comenzaran a vender sus camiones al público. La empresa se vería en graves problemas por su uso exclusivo. Irónicamente, esto, lejos de perjudicar al empresario Leland James, le trajo un cambio radical que le llevó a la gloria. Pues luego de 2 años, la compañía cambia de nombre a Freightliner Corporation, que años más tarde se convertiría en el gigante de los tractocamiones en América. Por aquella época, los camiones de mayor referencia eran los famosos tractos Mack. Historia de cómo un joven obrero, después de años de trabajo, compra un pequeño taller de reparación de vagones y termina fundando la famosa empresa que lleva su nombre. Historia que puedes ver en los videos de nuestro canal. Los camiones Freightliner comenzaban a ser reconocidos entre los compradores, así que Leland se aventuró a sacar sus camiones exclusivos a la venta para que otros empresarios pudieran adquirirlos.
En 1942, Jovel Nose fue el primer modelo que salió a la venta que revoluciona la industria. Por ser un vehículo comercial fabricado de aluminio bastante ligero que podía llevar 2.000 libras más que cualquier otro camión de la competencia. Los camiones de Freightliner Corporation eran de un aspecto muy compacto, por lo que prácticamente la distancia entre enfrente, que eran muy chatos, y la espalda de la cabina solo permitía el ingreso del operador. En los siguientes años, la producción de la empresa tuvo que detenerse debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero al término comenzaron de nuevo. En 1948, Leland James tuvo derecho como fundador a tomar la presidencia de la compañía. Ese mismo año, su empresa creó la primera cabina de aluminio. Esta fue adquirida por compañías que prestaban sus servicios a la misma empresa Consolidated Freightways. Conforme iban pasando los años, el empresario L. James veía cómo iba creciendo su empresa. Su lema siempre lo llevó a cabo en base a principios de innovación y satisfacción al cliente. Era lo más importante para él. Para 1951, la marca Freightliner acuerda comercializar sus camiones a través del distribuidor White Motor Corporation. Era una compañía fabricante de vehículos, camiones, autobuses, etc., que desaparecería en 1980. James decide expandir su empresa, así que decide construir una planta en la ciudad de Swan Island, Portland, e introduce a producción 2 nuevos modelos. Pronto la compañía, en 1961, se da cuenta que la idea de construir fábricas fuera y vender sus vehículos en otros países les ayudaría a ahorrarse elevadas tasas de importación. Así que comienzan a construir en Burnaby, Canadá. La producción sigue aumentando debido a la elevada demanda de equipos, y se crean más fábricas en Indiana y California también. La compañía pasa a construir 1,000 unidades durante los siguientes años. Las ventas excedieron las 4,700 unidades. Justo cuando su empresa estaba en la cima del éxito, muere su fundador y mentor, Leland James, en 1964, a la edad aproximada de 72 años. Durante los siguientes años la compañía siguió bajo el mando de inversionistas y creando nuevos modelos. El WFT 5366 AWD, que fue diseñado específicamente para transportar toneladas de cañas de azúcar, alimentado por una turbina de gas Boeing modelo 553. Ya a inicios de los años 70, Freightliner presenta un nuevo modelo llamado Powerliner. Como era de esperarse, merecedor de una gran potencia, y contaba con un enorme radiador. Cada modelo que iba sacando Freightliner era todo un éxito, y más para ser independiente en el sector de distribución de su propio equipo. En 1981, la compañía, dueña de varias marcas reconocidas de vehículos Daimler Chrysler, Mercedes, compró la Freightliner. Pero aún en manos de otra empresa, la compañía fundada por L. James seguía innovando con nuevos modelos para sorprender en el mercado. Esta compañía ha sabido mantenerse a flote a pesar de atravesar por crisis, y el cambio de propietarios ayudó a seguir teniendo la marca Freightliner vigente gracias a la gran administración que lleva a cabo su personal. Tal es así que en 1992, Freightliner celebró su aniversario número 50 en el mercado, siendo la marca número 1 de Estados Unidos. Y pasando los 1995, el 25% de los camiones pesados vendidos en Estados Unidos eran Freightliner. De los años 90 al 2010, la Freightliner Century Class presenta modelos con nuevos avances tecnológicos, con mejor ahorro de combustible y una mayor seguridad para su conductor.
Luego se viene la presentación del Inspiration Truck de Freightliner, el primer camión comercial, el cual pasó a la historia en obtener licencia para operar en modo de vehículo autónomo en las autopistas públicas de Estados Unidos. Es decir, solamente lleva un operador para darle las indicaciones, pero en sí el camión no requiere de operador, ya que es capaz de realizar los recorridos por sí solo. De esta manera, la compañía pasa a llevar la ciencia ficción directo a la realidad. Ahora esta empresa pionera en automatización se convierte en competencia directa de Tesla Motors con sus tractocamiones no tripulados. Además de Autotrax, otro tractocamión que logró la entrega de mercancía recorriendo 120 millas, sin operador. Otras empresas que han desarrollado sus propios tractos de operación semiautomática o automatizada como Iveco, vehículo autónomo con impresionante diseño futurista. Mercedes-Benz, tracto de baterías de litio. Volvo SuperTruck, implementa tecnología solar para los sistemas interiores. Nikola One, tracto de baterías de litio alimentadas por sistemas de hidrógeno, solo por mencionar algunos. Durante el 2008, Daimler Chrysler vendió la división Chrysler a Fiat. Cambió su nombre a Daimler AG y el de Freightliner por Daimler Trucks of America. La compañía sigue innovando con nuevos modelos y aumentando sus ventas al menos un 3% cada año. La increíble historia de Freightliner, que nació de la decisión de un hombre con la determinación de crear sus propios tractocamiones. Si la evolución nos llevó de esto a esto en menos de un siglo, demuestra que en la vida siempre se podrá mejorar todo y siempre habrá oportunidades de negocio. Hoy toca conocer la historia de cómo International Tractocamiones y su fundador tienen tanto que ver en la modernización de la industria. Un chico acaudalado en contra de la esclavitud de su pudiente familia. Y por otro lado, varios inventos que revolucionarían los Estados Unidos y el mundo de los tractocamiones para siempre. Bienvenidos sean todos a la fascinante historia de International Tractocamiones, una compañía con reconocimiento a nivel mundial y que es conocida en México como en Navistar de México. Se encargan a diario de vender miles y miles de tractocamiones que transportan mercancía, alimentos, vehículos, objetos. Pero, ¿es real que su historia está en el siglo XIX? ¿Es verdad que su fundador tuvo la idea del camión antes que Carl Benz? Ponte cómodo, busca tu asiento que te vamos a contar los pormenores de una compañía que tiene más de 100 años operativa y sigue vigente en el mundo de los tractocamiones. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar las notificaciones. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1820. Rancho de la familia McCormick en Raffin, el condado de Rockbridge, Virginia, en el valle de Shenandoah, Estados Unidos. Un chico de 11 años de edad recorre todas las tierras y rancho de cultivo de su padre, Robert McCormick Jr., sin educación, sin tener cosas en común con sus hermanos y forzado desde pequeño a ver cómo su familia es una de las que tiene centenares de esclavos que los hacen cada vez más ricos. El pequeño Cyrus Hall McCormick quiere hacerles la vida más fácil a los empleados de sus padres. Por ello, presta mucha atención a los ingenios de su padre para obtener mayor cultivo con herramientas, y con la llegada de la adolescencia, aumentaría su curiosidad por inventar objetos curiosos. McCormick
En vez de pasar sus horas como su familia, boicoteando a los esclavos y dándose la gran vida, se pasaba horas y horas en el taller de su padre para producir herramientas que hicieran más fácil las tareas de riego, podado, mantenimiento y recolección de producto agrícola en sus tierras. Sin embargo, por su juventud, este no era tomado en cuenta. Una vez que fue creciendo, fabricó junto a Joe Anderson, un esclavo de su padre, una máquina basada en el Patrick Bell de Escocia. Una máquina empujada por caballo y que cortaba los granos de los campos interminables de maíz. A este invento se le conocería 18 meses más tarde, y con un óptimo funcionamiento de mecánica, como la increíble segadora, en un campo de Steele's Tavern, Virginia, en 1831. Con un trabajo más que eficiente, McCormick tenía el 21 de junio de ese año una herramienta que hacía más fácil la vida a los trabajadores y también una patente oficializada. Pero había un problema. La máquina no siempre funcionaba, pues dependía mucho del clima y las temperaturas, lo que evitó nuevamente que McCormick consiguiera ganancias y construcción en masa de las mismas. Pero eso, lejos de arroparlo, lo motivaría. Durante más de una década, McCormick se la pasaba todo el día planeando cómo mejorar su segadora. Y no fue hasta 1842, pasados los 32 años, cuando comenzaría a vender. Ya para 1845, su segadora era un producto de calidad y pedido en todos los Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los tractocamiones? Pues te lo contamos. McCormick fue recibiendo premios y medallas por reducir considerablemente el trabajo humano en las explotaciones agrícolas. Permitió que la agricultura creciera y, gracias a las raíces francesas de su padre, fue también condecorado por Francia como un hombre oficial de la Legión de Honor en 1851 y tuvo participación en la Academia Francesa de Ciencias en 1878 por haber hecho más por la causa de la agricultura que cualquier otro hombre vivo. Con todo este dinero, incluso mucho más que el que ya tenía su familia, Cyrus seguía produciendo inventos mientras se le hacían estatuas en Washington, e incluso se le entregó el nombre de Ciudad McCormick a un poblado de Carolina del Sur. Y aunque popularmente se le atribuye a Carl Benz la invención del camión, por cierto, en Fargo el Investor podrás disfrutar completa la historia de Carl Benz y también el origen de los camiones Mack, además de la historia de tractocamiones Peterbilt y los tractocamiones Freightliner y Kenworth. Te decimos que se dice que Cyrus McCormick dejó varios planos de máquinas a vapor y con combustibles que podrían ser diseñadas más adelante. Y fue así como, después de su muerte en 1884, los hijos y descendientes de la familia de McCormick se encargaron de fusionar la empresa McCormick Harvesting Machine Company con Deering Harvester Company y otras 3 pequeñas compañías fabricantes de segadoras, Milwaukee, Plano y Warder, para crear la International Harvester Corporation, IHC, ubicada en Chicago, Illinois, Akron, Ohio, en 1902. La idea: continuar el legado de McCormick. Crear nuevos productos con motores de combustión interna que hicieran mucho más fácil el trabajo agrícola. Aunque la International Harvester Corporation tenía su nombre bastante posicionado, decidieron acortarlo a solamente International. Y usando las tecnologías de las segadoras para trabajar el campo, desarrollaron también los tractocamiones urbanos. Y en 1915, o sea unos 12 años más tarde, los pedidos a International Company eran más de uso urbano e incluso del ejército estadounidense que las segadoras hechas por McCormick en un principio, haciendo que la historia de International Tractocamiones apenas comenzara en los años 20 del siglo XXI. El éxito de International Tractocamiones. En 1921, en Springfield, Ohio, fue que se ensambló un tractocamión en serie.
A este se le conoció como el camión de 3.5 toneladas de International Tractocamiones, y en menos de una década produjeron más de 50,000 unidades. De hecho, International inicia operaciones en México desde 1926, al asociarse en diferentes facetas tecnológicas, pero esa sociedad te la develaremos más adelante. En 1937, el desarrollo de los tractocamiones International se volvieron más modernos, y en 1939, la compañía tenía la fábrica más grande del país en Indianápolis para producir camiones. Algunos de los modelos fabricados de la época son Autowagon AA, AW, MA, MW, MAX, MWX, todos International. La serie C de camiones que tenían una cabina totalmente de acero. La serie D, camiones ligeros, medios y pesados, con estilo mucho más redondeados y una cabina con parabrisas en forma de V de 2 piezas. En 1940 se le dio paso a la serie K de los camiones. Pero lo sorprendente es que su calidad era tal que incluso se dice que entre 1941 y 1961 era International Trucks quien generaba los vehículos militares tácticos de Estados Unidos y sus aliados. Pero para evitar atentados, ningún camión llevaba sus insignias. A partir de allí comenzaron a producir camiones sin parar, y las ganancias de la compañía se dispararon a más no poder. De hecho, International Tractocamiones comenzaron a incursionar en modelos pequeños como Scout 2 International, los Lodestar, 1962 a 1976, y otros modelos. Pero al perder su norte, la compañía vio que en 1980 la recesión económica les ponía sus cuentas en rojo. Fue por eso que International volvió a su origen y fabricó de nuevo tractocamiones realmente pesados y duraderos. En 1986, la International cambió de nombre. Sí, así como lo escuchas. Para renovarse por completo, la International Tractocamiones cambió el nombre de Navistar International Corporation, y en esa renovación también lo hizo sus servicios en México. Pero, ¿cómo es la compañía en la actualidad? ¿Está operando? Historial International Tractocamiones. Hoy, aunque la compañía se conoce oficialmente como Navistar, la mayoría de las personas le dicen International Tractocamiones. Esta empresa tiene fabricación en Estados Unidos, México, Alemania y muchísimos países. Entre los camiones más laureados de la compañía en los últimos años se encuentran Serie HX 2016, Serie HV 2017, Serie LT 2017, Serie MV 2018 y la Serie CV 2018. Y por si fuera poco, su valor es de más de $3.700 millones. Al menos eso fue lo que pagó Traton, el grupo empresarial que tiene el fabricante de camiones sueco Scania, el alemán MAN y el brasileño Volkswagen Caminhões y Ônibus. Actualmente, también esta compañía tiene la opción de comprar sus camiones semiusados y siguen teniendo garantía. Y para que tengas una idea de lo buenos que son, te decimos que en 2021 ganó el Premio Nacional de Exportación 2020 en la categoría de Empresas Exportadoras Grandes Industriales en México. Como verás, esta compañía ha tenido todo tipo de sociedades, con camioneros, con el ejército estadounidense, con México y hasta con la General Motors. Curioso, ¿no? Una compañía que surgió como una respuesta de la mente de un adolescente que estaba en contra del trabajo de esclavitud y que fue la semilla para una de las compañías más robustas y de peso en el mundo de los tractocamiones. Como siempre, la opinión la tienes tú. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia y qué empresa crees que fabrique los mejores tractocamiones. International, Kenworth, Peterbilt, Freightliner,
o Western Star? Te leemos en los comentarios. Como siempre y es habitual en nuestro canal, aprovechamos para enviar un cordial saludo a todos los transportistas, traileros y operadores del transporte de carga, que con su esfuerzo y trabajo duro, hacen mover al mundo transportando mercancías por todas las carreteras del mundo. Hasta un próximo video. Historia de los camiones Western Star. Es la prestigiosa compañía, fabricante de camiones, con más de medio siglo de historia. La reconocida marca de tractocamiones que dio vida al personaje Optimus Prime. Con el legendario Western Star 5700, nos cuenta una interesante historia. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1898, ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Un costurero maquilador de 62 años de edad, llamado Thomas Henry White, trabaja en su fábrica, en medio de múltiples máquinas de costura. En un intento de innovar su fábrica, adquiere una locomotora a vapor para el traslado de sus pesadas máquinas de costura. Pero este se percata que el tren motriz de la caldera no era confiable. Así que su hijo Rollin Henry White, un talentoso mecánico inventor de 26 años, realiza las mejoras pertinentes para el tren automotriz de esta locomotora. Este chico se caracterizaba por tener algunos diseños de autos a vapor. Era tal su ingenio que tiempo después Rollin fundaría su propia compañía de tractocamiones y automóviles. Más tarde este chico persuadiría a su padre para usar los espacios de su fábrica de costura para fabricar automóviles. Este aceptaría, y al paso de unos años se fundaría la famosa White Motor Company, empresa que fue la predecesora de la famosa Western Star. ¿Cómo entonces este chico de 26 años, hijo de un maquilador, lograría fundar lo que más tarde se convertiría en la reconocida empresa de tractocamiones Western Star? Aquí su historia. Después de que Rollin Henry White convirtiera el taller maquilador de su padre en un taller de fabricación de autos, su hermano, Windsor White, que tenía talento en la gestión de negocios, se unió al nuevo proyecto de emprendedor, seguido por su otro hermano, Walter, que trabajaba en ventas, promoción y distribución de productos. Así este equipo de 3 hermanos, junto con su viejo padre, fueron la génesis de la famosa Western Star. Comenzaron a fabricar sus primeros prototipos de autos. El capital de su padre, el maquilador de textiles, fue fundamental para cumplir el sueño de Rollin. Sus primeros autos llamaron la atención de los locatarios. Por ende, tuvieron su primer pedido con pagos anticipados. Fabricaron un primer lote de 15 automóviles. Estos fueron bajo pedido y se completó en octubre de 1900. La compañía siguió fabricando sus autos a vapor hasta 1912, tiempo en el que el motor a combustión desplazó a estos vehículos. Lamentablemente el padre de estos 3 chicos emprendedores y el hombre artífice del capital
aquel empresario textil, fallece el 22 de junio de 1914. Para aquel entonces iniciaba la Primera Guerra Mundial, y la demanda de vehículos todoterreno y vehículos pesados favoreció a la compañía. El taller pronto les quedaría chico. Se expidieron a construir más naves industriales. La White Motor Company tenía más éxito con la producción de vehículos pesados que con automóviles. Así que este acontecimiento bélico le traería jugosas ganancias. Después, a principios de los años 1920, Rollin Henry White fabricó brevemente el llamado automóvil Rollin y se dio cuenta de que el vehículo no podía ser competitivo en costos de fabricación en comparación con el precio de venta frente a los automóviles construidos por los fabricantes más grandes. Así que contempló por primera vez abandonar la fabricación de autos. La White Motor Company terminó la producción de automóviles de pasajeros después del primer conflicto mundial y comenzó la construcción solo de camiones. La compañía pronto logró alcanzar una cuota del mercado del 10% de los camiones fabricados en los Estados Unidos, y los camiones y autobuses de White se hicieron famosos por su calidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió fabricar solo camiones grandes. Justo esa sería la última etapa de gloria que los tres hermanos vivirían. White construyó, cada uno con su propia marca, camiones blancos, autocares y Western Star, por lo que la compañía fue conocida en los años 70 como los Cuatro Grandes. Para la época era más rentable dedicarse a construir solo tractocamiones, ya que en ese mercado se habían posicionado y abandonaron la producción de autos. Pero después las ventas cayeron bruscamente durante la década de 1960 y la White Motor Company trató de fusionarse con White Consolidated Industries, la compañía que producía máquinas de coser. Pero el gobierno federal de Estados Unidos bloqueó el acuerdo. Finalmente, en septiembre de 1962, Rollin Henry White, aquel ingenioso y talentoso mecánico fundador de la White Motors Company, muere en la ciudad de Florida a sus 90 años de edad. La vida le permitió ver cómo su empresa millonaria se transformaba en Western Star, aunque solo como nombre de una nueva división. Después la compañía abrió nuevas plantas en Utah y Virginia, donde no había sindicatos, pero esto no trajo los beneficios esperados. Semon Knudsen, expresidente de Ford, logró devolver a White resultados positivos por un corto tiempo, pero el declive continuó, y más tarde, el gobierno federal aprobó la fusión, pero la dirección de este último tenía miedo de verse involucrada en los problemas de la White Motor Company. También se consideraron las fusiones con Daimler, Benz y Renault. Finalmente, en 1967, la White Motor Company comenzó la fundación de la división Western Star como White Western Star. Una nueva planta en Kelowna, donde se dedicaba a construir solamente los tractocamiones más durables, increíblemente fuertes y de mejor calidad. Pero los problemas administrativos continuaban y en 1980, White Motors era insolvente y finalmente los directivos venden la empresa a Volvo AB, que adquirió los activos estadounidenses de la compañía. Volvo White luego fabricó camiones de cabina avanzados rebautizados como Western Star para comercializarlos en el mercado canadiense durante la década de 1990s. Volvo compró la sección de transporte ligero de GMC en 1987 y la fusionó con White, creando el White GMC. En el año 2000, Daimler Chrysler compra Western Star Trucks, donde se convirtió en parte de la división de Freightliner Trucks.
En 2002, la producción de Western Star se trasladó a una planta en Portland, Oregon. Los camiones modelos 4700, 4800, 4900 y 6900 aún se fabrican en la planta de camiones de Portland. Después, en 2015, la planta de Daimler Trucks North America en Cleveland comenzó a construir modelos 4700 y 4900, así como a ensamblar todos los modelos nuevos de tractores 5700 XE. Poco después, Western Star produce una gama de vehículos comerciales de clase 8, donde un cliente que asistía a la fábrica podía pedir el tractocamión a su gusto con el motor que más se adecuara a sus necesidades, así como espacios de dormitorio en cabina. Por más de 40 años esta fábrica ha producido sus tractos, totalmente a mano, camiones personalizados de primera calidad para sus clientes de cualquier país del planeta, principalmente Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que hace que un camión Western Star sea una buena compra? Las características principales y detalles hechos a mano hacen que cada unidad de la marca sea diferente a la competencia y hace valer cada centavo que pagan sus clientes. Los camiones Western Star son construidos para durar, sin importar cuán duro sea el trabajo, porque puedes desarmarlo y repararlo gracias a la implementación de componentes novedosos de ingeniería, como son los remaches de cuerda fina de grado 8, que le dan una plusvalía única, ya que puedes reemplazar la mayoría de los componentes. Sus acabados cuentan con una pintura premium de alta calidad PPG, con miles de colores opcionales para los clientes. Actualmente la marca es tan popular que sus modelos se han ocupado en películas, entre ellas, un Western Star 5700 Phantom Custom se usa como el nuevo personaje de Optimus Prime en Transformers, la era de la extinción, y Transformers, el último caballero. Así como una grúa Western Star 4900 SF, como el Decepticon Onslaught en Transformers, el último caballero, entre otras películas. Ahora la empresa Western Star es un proveedor de tractocamiones para la industria pesada, de construcción y transporte, con todo tipo de vehículos desde volteos, pipas, tractos, grúas, articulados, etc. Recordemos que esta empresa nace en el apuro de un viejo empresario textil y su hijo, un talentoso mecánico por reacondicionar una vieja locomotora para su fábrica maquiladora. La próxima vez que subestimes tu negocio, recuerda que grandes empresas nacen de pequeños negocios. Recuerda la historia de Western Star. Una vez más aprovechamos la oportunidad para enviar un cordial saludo a todos los conductores de tractocamiones que pudieran ver este video. Gracias a ellos hacen posible el traslado de materiales, mercancías y productos con los que se mueve el mundo. A todos ellos, miles de gracias por su admirable trabajo.